Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Por eso te amamos ahora, porque tú nos amaste primero. Y estamos aquí, Señor, porque tu palabra dice que primero busquemos tu reino y tu justicia, que primero te pongamos a ti en el lugar que te corresponde. Y tú añadirás, tú suplirás, Señor, tú harás. Dejamos a un lado toda preocupación, todo pendiente. Si alguna de tus hijas que está aquí presente tiene alguna molestia en su cuerpo, como hemos orado, hemos tomado autoridad sobre toda mentira de Satanás y declaramos en esta hora que nuestros caminos son despejados, nuestros pensamientos, nuestra mente es despejada, en nuestro corazón está abierto para recibir tu santa palabra, Señor. En esta mañana queremos que tú nos enseñes, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, porque escrito está que tu Espíritu Santo es nuestro verdadero maestro, nuestro verdadero guía, y pedimos en esta hora que tú nos enseñes, Señor, y que estamos dispuestas de estar sentadas a tus pies, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, que podamos ser mujeres hacedoras de tu palabra. Tu amor te llevó a la acción en esa cruz, dando tu vida como ofrenda por nosotros. Que nosotras también podamos ser mujeres hacedoras de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver un tema. Como dama, ya tienes un pacto con tu esposo. Vuelve a sonreír como ese primer día, ¿verdad? Ese primer día. Vamos a sonreír. Como dama ya tienes un pacto con tu esposo. Cuando una mujer se casa, entra en un pacto. En estos tiempos es difícil comprender el verdadero peso de un compromiso establecido sobre la base de un pacto. Para hablar de este tema tenemos que ver la diferencia de lo que es un contrato y de lo que es un pacto. En un contrato, pues hay responsabilidades limitadas, porque están sujetas a cierto tiempo. Pero cuando es un pacto está establecido sobre responsabilidades sin límite. Vamos a ver aquí qué es lo que significa el pacto. Realmente es un compromiso fuerte, leal, fuerte y de lealtad hasta la muerte. Algunos componentes del pacto, como son las promesas y los términos en los cuales se establece ese pacto. Algunas clases de pacto también. Hay pacto entre Dios y el hombre, hay pactos que Dios ha hecho entre él y el hombre, pero también hay pactos entre los hombres. El matrimonio es un pacto. El matrimonio en Cristo es como un pacto doblemente, ¿verdad? Se establece un pacto entre Él y entre nosotros y nuestro cónyuge. Es un doble pacto. En nuestra cultura estamos acostumbradas a los contratos cuyas responsabilidades son limitadas y que con frecuencia se hacen con evasiva para proporcionar un escape de los términos y condiciones. Es difícil en estos tiempos, ¿verdad? Vemos en estos tiempos en que las promesas se hacen y se rompen con tanta facilidad, que de tal manera que ahorita pues muchas veces vemos que la gente no cumple su palabra y por eso no entendemos, muchas veces no comprendemos el peso, el verdadero peso de lo que significa un pacto. También un pacto, sin embargo, conlleva responsabilidad sin límites. En los tiempos bíblicos y en muchas culturas de hoy en día, un pacto significa compromiso fuerte. Digan conmigo, compromiso fuerte y lealtad aún hasta la muerte. La gente era considerada tan buena como su palabra de pacto. Y las palabras que habían declarado en acuerdo de pacto les eran reclamadas estrictamente. Se demandaba que se cumpliera al pie de lo que habían escrito, de lo que habían acordado. Entrar a una relación de pacto significa morir a la vida independiente. Entrar a una relación de pacto significa morir a la vida independiente. A ver, ¿cuántas casadas todavía vivimos en una vida independiente, donde pensamos en nosotras, pero no en nosotros como matrimonio, como familia? Los compañeros de pacto se comprometen a poner sus vidas el uno por el otro. El día de la boda estamos, pero bien actualizadas,
con estos compromisos, pero pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, y tenemos que actualizarnos, creer y recordar también el pacto que hemos hecho. Los compañeros de pacto se comprometen a poner sus vidas el uno por el otro, se comprometen a colocar las necesidades del otro, del cónyuge. En este caso, las mujeres cristianas nos comprometemos a colocar las necesidades de nuestro esposo antes que las nuestras propias. Y ahí es donde ya no es tan fácil, ver de que ponga en primer lugar las necesidades de mi esposo en lugar de las mías. Mediante esta muerte a la vida independiente, se convierten verdaderamente en una sola vida y en una sola persona. Eso es lo que Dios ha establecido. Sus vidas individuales ya no son sus prioridades, sino que la vida que han creado entre ellos se convierte en el factor de importancia absoluta. Los pactos se hacen mediante acuerdo mutuo y cada pacto contiene promesas y términos específicos. Las promesas expresan el compromiso interpersonal de los compañeros que formulan el pacto. Son las promesas solemnes del uno al otro de su fidelidad en guardar el pacto. Las promesas siempre indican lo que los compañeros de pacto se comprometen a hacer como hacedores del pacto. Los términos indican las condiciones bajo las cuales los compañeros cumplirán su acuerdo y los términos también indican el tiempo durante el cual durará el pacto. Esto es, cuánto tiempo esperan los casados respetar este pacto. Los términos de un pacto podrán incluir o no un juramento o un voto. Las Escrituras contienen 2 tipos de pacto: aquellos hechos entre Dios y el hombre y aquellos pactos hechos entre los hombres. La Biblia registra 8 pactos entre Dios y el hombre. Cada pacto revela la perfecta voluntad y propósito de Dios para el hombre. Si gustan, vean en Gálatas 1:4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí refleja su amor, Dios refleja en su pacto su amor, gracia y misericordia. A través de sus pactos con el hombre, Dios se revela a sí mismo como un Dios que guarda pactos. Dios es conocido como un Dios de pactos, guardador de sus pactos, así como Dios que entra en pacto. También en Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. Dice aquí: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, lo establece, lo cumple, porque Él ha jurado por sí mismo. Él ha dicho: de cierto te bendeciré, y eso es lo que está haciendo el Señor. En su papel de compañero de pacto, Dios prueba que es fiel a su pacto, aun cuando el hombre y la mujer no lo sean con Él. Es también evidente que es Dios quien capacita y fortalece al hombre y a la mujer para guardar el pacto. Vamos a 2 Timoteo 1:12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y también en 2 Corintios 3:4-6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Los pactos entre los hombres se hacen para proporcionar un sentido de compromiso firme en esa relación. El acuerdo de pacto obliga a los compañeros de pacto a entrar en una relación y asegurar la continuación de la misma. En un pacto entre hombres se intercambian todas las posesiones, todos los bienes, todas las riquezas y todos los poderes. En el primer libro de Samuel 18, del 1 al 4, aquí vemos cómo Jonatán y David hicieron un pacto entre hombres. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa, a casa de su padre. Y versículo 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Las cosas que Jonatán dio a David representan todas las cosas que se intercambian en un pacto entre hombres. Su manto era el símbolo de riqueza, sus vestiduras un símbolo de todas sus posesiones, su espada era un símbolo de fuerza y su cinto un símbolo de protección. El cinto se usaba sobre los lomos, las partes dadoras de vida de la persona que lo llevaba. Cuando dos personas mueren a la vida independiente y entran en un pacto, todas estas cosas representadas las intercambian como compañeros de pacto. Toda su riqueza, así como su deuda, fíjate, toda su riqueza, así como su deuda, todas sus posesiones, ahora las tienen en común. Por eso las que están solteras, un hombre de Dios aconseja, dice, abran bien los ojos antes de casarse, porque una vez casadas, entreciérrenlos. ¿Por qué? Porque la mujer a veces se enamora y ya no ve, no escucha, no oye consejos. Y entonces a veces el muchacho, el prometido, el galán, el príncipe azul, pues está metido en deudas. Y la muchacha piensa, no, ahorita no veo eso, ahorita no veo, ya casados, yo me encargo de que deje las deudas y de que salga de deudas. Y nunca va a ser así. Nunca va a ser así porque siempre va a tener ese hábito de estar en deudas. Y tú piensas, bueno, son las deudas de él, yo no cargaré con eso. Y no, cuando tú te casas entras en un pacto y en ese pacto se intercambian privilegios y ambas responsabilidades y también privilegios. Entonces, pues cuando te casas con un hombre muy endeudado, pues tú en ese momento tienes que saber que también te casaste con sus deudas. En ese momento también adquieres esas deudas. Y cuando una mujer es soltera, tiene que ver eso, pero es cuando no lo ve. Y cuando una mujer ya está casada, es lo primero que ve. Dice, este hombre no se le hace nada el dinero, porque siempre está con las deudas. Y a pesar de las deudas, siempre está gastando, y de lo que ya no tiene y de lo que ya no hay, sigue estrenando y sigue yendo a comer a los restaurantes, este hombre. Y entonces es cuando debería de entrecerrar los ojos y es cuando ya los tiene bien abiertos la mujer. Dice, comparte toda su riqueza, así también como toda su deuda. Comparten en compañeros de pacto todas sus posesiones, ahora todo lo que tienen en común. Todo lo que tengan en común lo comparten. También comparten respectivas fuerzas, se unen y se usan para la protección de ambos. El uno va a la batalla a favor del otro con tanta diligencia como si él mismo hubiese sido atacado. Piensan y actúan como uno solo, ya no son dos frentes, sino uno solo. El matrimonio es reconocido como una relación de pacto por la palabra de Dios. Vayamos a Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y en la versión Dios habla hoy dice, y aún preguntan ustedes ¿por qué? Pues el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven.
era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. No falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Cuiden pues de su propio espíritu, no sean infieles, pues yo aborrezco al que es infiel a su esposa y se mancha cometiendo esta maldad. Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto, y se olvida del pacto de su Dios. Porque decimos, no, pues Dios le está hablando duro al hombre. Eso, mero, qué bueno que Dios le habla duro al hombre. Pero mira, también a la mujer. La mujer también ha sido desleal, ha sido infiel. Y en su espíritu. ¿Qué pasó con esta dama que miró mal a su esposo? Lo menospreció en su corazón, dice la Biblia, en su corazón. Y si prometimos amor incondicional a nuestro cónyuge, imagínate que cuando le estemos menospreciando y despreciando y malmirando, estamos siendo infieles también. ¿Qué dice aquí? Si quieren leemos desde el 2:16, directamente el verso 17. Dice, que abandona al compañero, se está hablando de esa mujer infiel, dice que abandona al compañero de su juventud, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto, y se olvida del pacto de su Dios. Pensé que nada más me casé con mi esposo, pero si ni siquiera invité a Dios a mi boda. ¿Cómo es que Dios estuvo presente allí? Pues ahí dice que en el momento que tú te casaste con tu esposo, aunque no invitaste a Jesús como invitado principal, allí estuvo Él presente. Entonces también la mujer ha sido desleal e infiel. Y el Señor dice, no falten a la promesa que le hicieron a su esposo de su juventud. Cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco a la que se divorcia de su esposo y se mancha cometiendo esta maldad. Estoy hablando a las mujeres que están ahora casadas, que están ahora con su esposo. Ahora en Mateo 19:6 el Señor Jesucristo dice, así que ya no son dos, sino uno solo. La escritura que leí anteriormente es de la versión Dios habla hoy. Es mismo Proverbios, es mismo Malaquías 2:14, pero de la versión Dios habla hoy. Pero aquí en Mateo 19:6, ¿qué dice? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Al ser una sola carne, esa es una revelación que tenemos que permitir que venga de Dios a nuestro corazón. Porque así como no queremos lo malo para nosotras, también no lo queremos para nuestro esposo. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Lo que Dios juntó en Mateo 19:6, así como ya leímos, dice, no solo significa aquellos que Él ha escogido como compañeros de matrimonio. Aun si las parejas no han nacido de nuevo cuando contraen matrimonio, aún así han escogido el plan de Dios para el hombre y la mujer. Cuando entran en matrimonio, son unidos en el sistema de Dios del matrimonio. Aunque acudir a Dios para la búsqueda de un cónyuge es la mejor manera de hacerlo, la unidad no es el haberse escogido, es el hacerse uno. Solo Dios puede hacer eso, así como cualquier otro pacto. Nuestro pacto matrimonial contiene ciertas promesas y términos. El día de nuestro matrimonio prometimos varias veces, se nos preguntó varias veces si estábamos dispuestas. Dice, en esos votos, allí decidimos el amarnos, el honrarnos, el cuidarnos uno al otro, obedecernos uno al otro, etc. También nos comprometimos a ciertos términos en cuanto a nuestro pacto matrimonial, tales como dijimos, para bien o para mal, en salud o en enfermedad. Y además la frase, hasta que la muerte nos separe. Yo diría, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga. En calidad de compañeros de pacto matrimonial, también intercambiamos todo lo que antes teníamos por separado. Por eso, cuando la mujer es jovencita, es soltera, nunca se ha casado, y tiene la oportunidad de orar y buscar a Dios, puede también buscar a un cónyuge que pueda ser un yugo igual a ella, no solo en lo espiritual,
fíjate que hasta en lo emocional y hasta en lo material. Porque si una mujer que tiene pocos recursos económicos se casa con un hombre con mucho recurso económico, es una cosa desigual, en donde él y toda su familia deciden mejor no tener en común sus bienes materiales. Y viceversa, si es la mujer la que tiene muchas posesiones económicas y es el hombre el que no tiene nada, y hasta a veces hasta ni trabajo, es entonces ella y la familia de ella las que ponen sus condiciones, es decir, no, nada en común, ¿cómo crees? Nos casamos y vas a acabar con todo lo que tengo. Y entonces desde allí empiezan los problemas. Pero cuando aún en esa área material están en un nivel, pues ambos deciden que todo lo que Dios les ha dado lo ponen en común, lo tienen en común. Y eso es una gran bendición, de que todo, así el pacto es así, intercambiar, dice, aún también nos comprometimos a ciertos términos en cuanto a nuestro pacto matrimonial, tales como para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, y la mayoría de nosotras también declaramos la duración de nuestro pacto en la frase hasta que la muerte nos separe. En calidad de compañeros de pacto matrimonial también intercambiamos, di conmigo, intercambiamos todo. Eso hay que digerirlo todo. Todas las responsabilidades de él ahora son mías. Y él un día al conocer a Cristo, si es que te casaste con una persona que ahorita no conoce a Dios, no hay problema. Tú ahora lo puedes empezar tú misma, por ti misma. También todo lo que teníamos antes por separado viene a ser en común. Según 1 Corintios 7:4, nos damos aún nuestros cuerpos el uno al otro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, dice la Sagrada Escritura. Y pensamos que aún en esa área podemos ser independientes. No, pues yo me caso y yo decido qué noche estoy con mi esposo y qué noche me voy al sofá de la sala para que no me moleste. Pero en un pacto, por eso teníamos que haberlo pensado antes, porque ahora no vamos a decir que estamos cansadas, me duele la cabeza, es que estoy en mi periodo, es que etcétera. ¿Cuántos argumentos de los cuales Satanás se ha aprovechado para que ahora los matrimonios estén decayendo en áreas muy importantes? Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Cómo? Eso no supe siendo soltera. No, pues ya lo estás sabiendo, las que son solteras. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ay, pero es que eso es normal, ¿será normal? Pues claro, porque dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Estamos hablando de un tema de lo que tiene que ver en un pacto. Esto en el mundo, allá afuera, no es concebible. Eso es una violación para el mundo, para la mente carnal, humana, sin Dios. Esto no es posible. Pero en un pacto, la mujer de Dios no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Todos nuestros bienes, nuestras riquezas pertenecen a ambos en un pacto. La palabra de Dios dice que los dos se hacen uno, y en el pacto todo pertenece a ese uno. Si los cónyuges no comprenden este intercambio total y el compartir comúnmente todas las cosas, podrán surgir ciertos problemas en un matrimonio. Los desacuerdos financieros giran alrededor de mi salario y tu deuda. Los regalos o herencias que se dan a uno o al otro se podrán ver como perteneciendo exclusivamente a ese uno. Los regalos o herencias que se den de uno al otro se podrán ver como perteneciendo exclusivamente a ese uno. O sea, los dos son uno. Ya no es de cada uno, sino individual, ya no es yo, sino nosotros. El conflicto y la división podrán comenzar cuando la muerte al propio ser no se manifiesta y el beneficio de la relación en una sola carne no es la principal preocupación de ambos compañeros. Esto sucede cuando no estamos conscientes de que tenemos un pacto y eso no está al orden del día. Tengo un pacto con Dios y con mi cónyuge, con mi esposo. Cuando no estamos en esa realidad y en esa revelación, entonces viene el conflicto, la división.
Esta falta de comprensión en la relación de pacto podrá extenderse a otras áreas además de las posesiones. Los cónyuges con hijastras necesitan reconocer que sus hijos se incluyen en el intercambio del pacto. ¿Sí? Mujeres que dicen, no, yo me casé con él, pero no con mis hijastros, así es de que no me importan ellos. No, cuando te casas con un hombre que ya ha sido casado y que tiene hijos, ahora es cuando la mujer no soporta, que tuvo que ir a suplir las necesidades básicas de su hijo. Y la mujer no quiere en ese matrimonio que ha establecido nuevamente, no quiere ahora responsabilizarse de esos hijastros. No son tus hijos, no son mis hijos. Y viceversa, una mujer que es sola y que dice, pues me caso para que haya quien me ayude, quien me apapache, pues sí, pero entonces se casa ella, pero los hijos quedan abandonados, porque a lo mejor se va con la abuelita, o si los tiene ella, el esposo dice, no, pues yo me casé contigo, no con tu hijo. Y entonces esos son motivos de gran conflicto, pero si en un pacto sabemos, bueno, ya sé que me estoy comprometiendo, que me caso con él, me caso también con las responsabilidades que él tiene. Si él tiene hijos, yo los adoptaré como mis hijos. Y aquí vemos un ejemplo. Los hijastros les pertenecen tanto al padrastro como a su mamá natural, a su papá natural. Uno de los principales problemas en un segundo matrimonio es que se considera a los hijastros como perteneciendo exclusivamente a su padre natural. Esto prepara a la familia para el conflicto y la rebelión y da a los hijos poder para separar al esposo y la esposa. Jesucristo fue, digamos, en una palabra común que podemos entender, fue hijastro y Él es el ejemplo para los hijastros en su hogar. Lucas 2:51. Aquí habla que nuestro Señor Jesucristo se sometió en obediencia y estaba sujeto a ellos, a ambos, al papá adoptivo. Dice, tanto a su mamá natural, porque en la carne, pues María era la mamá, ¿sí? Su mamá natural. También dice en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y con razón nuestro Señor desde niño, en el siguiente versículo habla de cómo Él crecía no solo en estatura, sino en favor y en gracia con Dios y con los hombres, porque era un hijo que estaba respetando y viendo a sus padres como si fueran realmente sus propios padres, o a José como si fuera su verdadero padre. Los hijos tienen que continuar honrando a su papá natural que no vive en su hogar, pero para que reine un orden y paz santos en una familia, los hijastros tienen que honrar y obedecer a su padrastro en la misma forma que lo harían con su papá natural. El pacto matrimonial automáticamente señala la muerte a la vida individual. Cuando entramos al plan de Dios para una pareja, que es el matrimonio, estuvimos de acuerdo en que ya no se trataba de mí solamente, sino que había llegado a ser nosotros. El pacto exigía que las necesidades de nuestro cónyuge, tenía que colocarse antes que las nuestras. Y cada cónyuge entonces tenía el derecho de exigir al otro el cumplimiento de los términos y promesas de nuestro pacto. Pues recordarle. En una ocasión escuché de un hombre decir, pues no, una mañana me desperté y no me sentí casado. No tuve esa sensación de que estaba casado. Sí, pero hubo allí una mujer sabia, una esposa, que le puso el acta de matrimonio allí enmarcado, allí a la vista. Dice, pero eso me recordó que ya estaba casado. El pacto exigía que las necesidades, pues también se cumplieran. El pacto matrimonial también se sella con un juramento o voto, tal como acepto, lo haré. Los votos matrimoniales deben tomarse en serio, ya que la palabra de Dios nos dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Qué dice Eclesiastés 5, 4-6? Cuando a Dios haces promesas, pero si no hice esa promesa matrimonial, no la hice en una iglesia, no la hice delante de un pastor, entonces no estaba Dios ahí presente, y a veces nos excusamos con eso. Decimos, no, pues
nada más me casé por lo civil, no invité a Dios, así es de que no estoy comprometida con Dios en cumplir mi pacto. Pues no es así, porque allí estaba Dios presente. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, y por eso dice, cumple lo que prometes. Y versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, es que lo hice por broma, es que estaba nada más jugando. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Por eso las que están solteras son las que antes del matrimonio son las que pueden ver, si pueden, todavía un día antes. Yo estuve dispuesta a un día antes todavía, Señor, si no es esta tu voluntad, yo estoy dispuesta aún a dejar todo, compromiso. Pero ya una vez casadas, ahí ya no podemos pensar, porque allí se le da lugar al diablo. Y una de las mentiras que Satanás usa para destruir a los matrimonios es decirte en tus pensamientos, no fue la voluntad de Dios que te casaras con ese hombre, por eso estás sufriendo. Y cuando la mujer cree eso, estando ya casada, es cuando no va a disfrutar de ese matrimonio. Y esos pensamientos Satanás se los pone a la casada, no se los pone a la soltera que está a punto de casarse. No le dice, fíjate bien, asegúrate que sea la voluntad de Dios, ¿será o no será? No le dice eso Satanás. No, ya que se casa esa mujer es cuando, mira, no fue la voluntad de Dios, mira, este es un desastre, mira, déjalo, mira, mejor ve con tu mamá. Ahí ya no opera ese dicho, ya no, porque ya estás casada y Satanás, cállate con esos pensamientos, cállate con esos pensamientos porque ahora yo he prometido, he dado mi palabra, he dado promesa y voy a cumplir. Y Dios estará de mi lado para ayudarme a cumplir mis votos matrimoniales. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén como el primer pacto entre los hombres, Dios tenía la intención de ser un compañero de pacto en cada matrimonio. Su pacto inicial con el hombre estaba íntimamente ligado con el matrimonio original del hombre y de la mujer, que dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios, ahí está, los bendigo, les dio su bendición. Dios estaba bendiciendo ese primer matrimonio y así fue al principio, esa es la voluntad de Dios. Mira, aquí leamos todas, a ver en voz alta, y los bendijo Dios, estaba en ese matrimonio, los bendijo, les dio su bendición y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como tal, el matrimonio es la representación terrenal de la unidad del pacto de Dios. Y el hombre, cuando Dios forma parte del pacto matrimonial, este se convierte en un pacto entre Dios y el hombre, así como un pacto entre los hombres. Por eso es doble pacto. Sin embargo, los beneficios del pacto matrimonial, según el propósito de Dios, están disponibles solo a aquellas que están en pacto con Dios. Dice también en Jeremías 32:38, y me serán por pueblo. Este es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y cuando sabemos la voluntad de Dios, ya dejamos a un lado toda confusión. Y me serán por pueblo, y yo seré a Dios y seré a ellos por Dios. ¿Qué más? 39, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ese es el plan familiar. Sigamos leyendo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien
que acerca de ellos hablo. Su palabra es verdad y su palabra se cumple, siendo que Él mismo juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré, jamás te abandonaré, jamás te desampararé, jamás te dejaré. Un pacto eterno. En el Antiguo Testamento Dios hizo pactos con varias personas en forma progresiva. Desde el tiempo de su pacto con Abraham, no obstante, solo la nación judía estaba en pacto con Dios. Y para alguien que no era judío y que entrara en pacto con Dios, primero tenía que hacerse judío. Los gentiles fueron incluidos en las relaciones de pacto con Dios solo después de haber sido injertados, como dice allí veamos Romanos 11, 13, 21, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y la raíz es santa, también son las ramas. Versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando del pueblo judío. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que era el pueblo judío con el cual había establecido su pacto, a ti tampoco te perdonará si tú rompes el pacto que has hecho con Él. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, la única manera de entrar en pacto con Dios es a través del mismo Señor Jesucristo. Dice en Juan 14:6, Jesús declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También en primera carta de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es a través de Jesús que tenemos ahora pacto con Dios. Y los beneficios de un pacto en donde Dios puede interferir y bendecir tu matrimonio es cuando tú entras primeramente en pacto con Dios, reconociéndolo a Él como tu Señor y tu Salvador. Isaías 64:6 que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En una religión donde podemos presumir de las buenas obras que hacemos, entonces nos jactamos y presumimos y pensamos que Dios nos debe. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y si es por fe y no por obras, pues es para que nadie se diga que puede en sus fuerzas. No podemos abrirnos paso a Dios ni ganarnos su aprobación siendo solamente buenas personas. Todos tienen que entrar en pacto con Dios a través de Jesucristo. Mujer, ¿ya tienes pacto con Dios a través de Jesucristo? Leamos en Efesios 2:12, por favor. Los que no son salvos no tienen acceso a los beneficios del pacto con Dios. Versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque teníamos religión, pero no teníamos un pacto con Dios. Por lo tanto, vivíamos sin esperanza y sin Dios. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotras que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechas cercanas por la sangre de Cristo. Jesucristo pagó
a fin de que nosotras pudiéramos entrar en pacto con Dios, y Él es el único camino al Padre. Dios es testigo de nuestro matrimonio el día que nos casamos. Ya leímos Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Ustedes lean todo ese capítulo de Malaquías, pero aquí nada más vemos ese verso en el 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero si ninguno de los contrayentes es salvo o están en pacto con Dios, Dios no puede entrar en ese matrimonio y bendecirlos. Si cuando se casaron uno de ustedes ya era cristiano, bueno, en este caso estoy con las damas, cuando ustedes se casaron y tú ya eras cristiana y conocías de la palabra de Dios, pero tu esposo no era cristiano, entonces dice, primero se le tiene que pedir perdón a Dios. Si cuando se casaron uno de ustedes, tú eras salva y él no, necesitas arrepentirte, porque Dios envió un mandato, su palabra dice, y es muy claro en cuanto al casarse con un incrédulo. Segunda a los Corintios 6:14, ¿qué dice? Por favor, también es importante que lo veamos. Segunda a los Corintios 6:14, es una orden de Dios. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando tú le pides perdón a Dios porque rompiste el pacto y te olvidaste de Dios y pisoteaste la sangre de Cristo y ya no querías saber nada de Dios y dejaste de la palabra de Dios a un lado, dejaste la oración, dejaste de congregarte, faltaste a tu pacto con Dios. Pero si tú te arrepientes y le pides perdón al Señor, la sangre de Jesucristo borra, dice, todos tus pecados. Últimamente se han acercado damas que, pues dice, es que de niña conocí el Evangelio, pero me aparté del Señor Jesucristo, por lo que sea, la escuela, el trabajo, la calle, etcétera, y me casé con un inconverso. Y aún con lágrimas, dice, estoy sufriendo la consecuencia de mis actos. De veras, con mucho sufrimiento, con muchas lágrimas he visto a estas damas, y a veces muy jóvenes. O mi papá era pastor allá en su pueblo, en su tierra, y yo me salí, no solo de la cobertura de mi casa, de mi iglesia, mis pastores, sino de Dios mismo. Pero entonces Dios en su pacto, de su infinita misericordia, que dice que aunque tú seas desleal, dice, yo no faltaré a mi pacto, yo tendré de ti misericordia. Y entonces cuando tú te arrepientes, empieza de nuevo, a través de tu vida, es como un canal donde Dios podrá ahora venir y bendecir a tu matrimonio. Entonces, no está todo perdido. Yo he animado a esas damas y te animo ahora, si me estás escuchando, que ahora que has hecho ahora un pacto y estás casada, a lo mejor con un inconverso, pero ahora que ya estás casada y que estás viviendo con tu esposo y tus hijitos, ahora la Biblia, veamos qué es lo que te dice. Sin embargo, si Él permite vivir contigo, no lo abandones, dice en su palabra. Capítulo 7 de 1 Corintios 7, en el verso 2, ante el peligro de la lujuria, sin embargo que cada mujer tenga su propio marido. Y lo mismo la mujer dice con el marido, porque la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo, lo mismo que el marido. Y en el verso 10 dice, pero las casadas, tengo una orden del Señor, que la mujer no se separe del marido, y si tuviera que separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con su marido. Y en la siguiente parte dice, si una mujer cristiana está casada con un hombre que no es cristiano, pero ese hombre acepta en vivir con ella, no se divorcie de él. La razón es que tanto el marido como la mujer que no son cristianos quedan consagrados a Dios por su respectivo cónyuge que sí es cristiano. De este modo los hijos de ustedes estarán consagrados a Dios. Ustedes véanlo en el versículo de 1 Corintios 7, todo el capítulo habla sobre el matrimonio, pero específicamente pueden leer 12 y 13. Puede haber otro caso, sin embargo, si ninguno de los contrayentes está en pacto con Dios, puede ser que esté la primera vez que vienes a escuchar la palabra de Dios y a lo mejor ni tu esposo ni tú tienen un pacto con Dios. Y aún, dice, Dios llega a formar parte
del mismo en la calidad de compañero de pacto tan pronto como uno de los dos cónyuges llega a conocer al Señor. Primera a los Corintios 7, 12 al 14. Si cuando ustedes se casaron, ninguno tenía pacto con Dios, tenían una religión, pero no tenían pacto con Dios, no conocían a Dios conforme a su palabra, ahora es la oportunidad que Dios quiere bendecir tu matrimonio, tu familia, tu descendencia. Ahora que tú puedas condescender, si tu esposo no busca a Dios y no quiere nada con Dios, que Dios encuentre en ti a ese canal, esa puerta en donde Él pueda venir y entrar y hacer lo que Él ha planeado hacer, bendecir a tu matrimonio, a tu familia. Dios no pretende desanimar a la esposa cristiana en el sentido de que su esposo que no quisiera recibir al Señor y que quiere irse, pues ya, que se vaya. No trata de desanimarte cuando dice 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y también dice en Primera de Pedro 3:1, también este versículo es un consejo de Dios para la mujer cuyo esposo no es cristiano. Y si dices, ay, es cristiano, pero es tibio, es apático, lo tengo que traer arrastrando a la iglesia. Pues también aquí te da el secreto, el consejo. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate que eso es lo que Dios quiere hacer, un milagro de tu matrimonio. Dios quiere venir y establecer pacto contigo y también entre tu matrimonio. Porque cuando Dios está en tu matrimonio, ya no eres nada más tú y tu esposo. Ahora es tú, tu esposo y Dios. Y cordón de 3 dobleces, dice, no es fácil romperse. Cuando un matrimonio se inicia con ambos cónyuges, conociendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador, o en cuanto ambos lo han recibido después de su matrimonio, la pareja cristiana está lista para moverse en la plenitud de una sola carne que Dios tenía como propósito para el matrimonio desde el principio. Ahora Dios está en pacto con ambos contrayentes mediante el nuevo pacto de Dios en Jesucristo. La pareja o el matrimonio es unida conforme al pacto de matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Y a través de Jesucristo son redimidos nuevamente a todo aquello que Dios pretendía que el matrimonio fuera cuando lo instituyó por primera vez allá en el jardín del Edén. Ahora ahora en Cristo ese matrimonio cuenta con el potencial para ser unido y de recibir el poder que Dios planeó para ellos. Vamos a Eclesiastés 4, 9 al 12, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces, digan conmigo, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así es de que en Dios no solamente uno hace huir a 1000, 2 a 10,000. Ahí es el poder de que no solo se multiplica o se triplica, sino realmente es una cosa que va a lo infinito, Mejores son dos que uno. Di conmigo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay de la sola, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, no se rompe pronto. En Deuteronomio 32:30, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Una vez que ambos cónyuges están en Cristo, se encuentran preparados para madurar a través del plan de Dios para el matrimonio.
Dama, lucha por tu matrimonio, esfuérzate y sé valiente, no desistas y jamás des lugar a pensamientos de divorcio, mucho menos hables del divorcio. Tú eres más que vencedora en todo en Cristo Jesús. Si te comprometiste con tu esposo y hubo un pacto entre hombres, pero ahora puedes hacer un pacto con Dios para que también el pacto de Dios esté en tu matrimonio contigo, a través de ti. Y así es como la bendición de Dios se multiplica. Y dice que 1 hace huir a 1000 y 2 huir a 10,000. Qué hermoso que Dios puede establecer el milagro de la familia, el milagro del matrimonio. También me he estado gozando con mujeres que pues desde que se entregaron al Señor, a lo mejor el hombre era evangélico, a lo mejor era cristiano cuando era pequeño y a lo mejor en el mundo se perdió y a lo mejor te encontró a ti. Pero he visto a esa mujer cuando entrega su vida al Señor Jesucristo y hace pacto con Dios, entonces Dios viene a restaurar ese matrimonio, a sanar esas heridas y a hacer un milagro en ese matrimonio. En pocos meses, en poco tiempo yo veo que ese hombre pues toma decisiones. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? En un trabajo lejano a mi familia, me pagan bien, pero ¿qué estoy haciendo aquí, lejos de mi esposa? Estoy dando lugar a otras mujeres, otras tentaciones. ¿Qué hago aquí? Ya, no más, ya. Y ese hombre toma decisiones porque allá donde se encuentra, por el pacto que Dios hace con esa dama, esas oraciones y esa entrega genuina de esa dama, hace que ese hombre, allá donde se encuentre, tome decisiones en favor de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y la mujer, ¿qué milagros tan grandes puedes hacer? Ya no le tuve que decir más a mi esposo y mira, ya me lo trajiste. Ahora dice, estoy adaptándome a que esté mi esposo conmigo porque ya me había acostumbrado que no estaba. Ahora tiene que estar manifestando el amor de Dios en acción ahora en su matrimonio. Pero Dios hace milagros. No sé cómo está la situación en tu matrimonio. Ha habido a lo mejor heridas, pero Dios tiene los primeros auxilios para curar este matrimonio herido. Dios tiene la solución, Él es la solución. No sé cuál sea tu situación, si ya tienes un buen matrimonio, Dios lo puede hacer aún mejor porque le podemos creer a Dios por milagros. Señor, todo lo que tú planeaste, como dice aquí en tu palabra, esos pensamientos de bien y no de mal que tú tenías para mi matrimonio, todo eso se cumpla como al principio en el jardín del Edén, Señor. Voy a seguir orando por mi esposo, voy a seguir siendo fiel a mis promesas, voy a cumplir esos votos que prometí cuando me casé, voy a cumplirlos, Señor, tú me ayudarás. Y renuncio, porque tú debes ser la que decida a renunciar a esos pensamientos de que pues ya me voy, mejor me voy con mi mamá. Me voy con mi papá. Ha habido hombres que han dicho, bueno, pues como se fue con su mamá y allí sí no quise seguirla, ya por eso desde ahí ya no estamos juntos. Y entonces, pues cuando tú estás en casa de tu papá y de tu mamá, ya no vas a ser la primera dama en tu familia, porque allí ya va a ser la primera dama en la casa de tus padres. ¿Quién va a ser? Pues tu mamá. ¿Sí? Dice, no, pero es que no estamos juntos, nos separa el patio. No estamos juntas porque estamos a la vuelta de la esquina. No estamos juntas, tenemos que ser sabias y estudiar la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. ¿Cuántas mujeres le han echado la culpa a Dios? Tengo un mal matrimonio porque tú tienes la culpa. Permitiste que yo escogiera tal hombre y ahora pues me va como me va. Y es que tú tienes la culpa porque no hiciste nada, no detuviste ese matrimonio y ahora tú tienes la culpa porque no tocas su corazón para que él sea un verdadero cristiano, hijo de Dios, y le echan la culpa a Dios y están llorando y dicen, no, ya, mejor ya, adiós, no quiero nada con la Biblia, nada con la palabra de Dios. Y son mujeres que están muy amargadas y muy resentidas y están enfermas también. Entonces necesitamos creerle a Dios. El ser esposa es un asunto de fe, es un asunto de fe. Para Dios nada es imposible, nada es difícil. La mujer que estuvo con su esposo diseñando este tema, hace ya muchos años, más de 20 años que estuvo, esta mujer cuando ve que su esposo se para y predica, ahora más que ella, y ese hombre se pone al frente como un predicador, un gran hombre de Dios que a nivel mundial, a muchas naciones está yendo a predicar el evangelio, para que con su mensaje se restauren muchos matrimonios.
muchas familias puedan recuperarse. Pero cuando él toma este lugar, ese varón llora y dice, si hoy estoy aquí parado, es por la esposa que tuve un día. Porque esa mujer, y aquí yo les voy a pasar las hojas, el testimonio de esta dama, y dice esta dama que, pues, aunque su esposo se fue con su mejor amiga, siendo un hombre no solo adúltero, teniendo ya otros hijos, andando borracho, malos caminos, y ella escuchó por primera vez el mensaje del Evangelio, y ella encontró esa escritura. Por eso tú tienes que escudriñar las escrituras. Pero ella encontró una promesa que decía, allí en 1 Corintios 7, dice, si la mujer es casada, dice, y si ya quiere estar en paz y no quiere más pleitos con su marido, pues si ella decide en quedarse sola, pues que lo decida, pero que no se vuelva a casar. Y entonces ella reaccionó en ese versículo, y ella dijo, estoy muy joven, no creo que pueda soportar que el resto de mi vida vaya a estar sola, mejor voy a pelear por mi matrimonio. Y ella se aferró en fe. Con razón la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. Y entonces se aferró a las promesas de Dios. Y no solamente logró que con su fe y sus oraciones ese hombre dejara la maldad, el pecado, y dejara el mundo de tinieblas, de adulterio, de borracheras, de infidelidad, sino que hizo que a través de sus oraciones y su fe, ese hombre viniera a los pies de Cristo, se entregara verdaderamente a ser verdadero hijo de Dios, verdadero jefe de familia, y Dios le hizo un hombre de Dios. Y ahora como matrimonio, ellos han establecido temas y enseñanzas muy importantes para muchos matrimonios en todo el mundo, sus temas siendo traducidos a muchas naciones y en muchas naciones. Padre Celestial, en tus manos ponemos a cada matrimonio, cada familia aquí establecida por ti, Señor. El día que nos casamos, que contrajimos matrimonio, establecimos un pacto del uno al otro entre hombres, pero también cuando hemos venido al conocimiento de tu palabra, tú eres el que has venido a hacer pacto con nosotras. ¿Hay alguna mujer que no ha hecho pacto con Dios, que nunca le ha dicho, Señor, me rindo a ti, me arrepiento de mi vida y de todas mis malas decisiones, pero ahora ayúdame, Señor? Vamos a decirle al Señor que hoy se establece ese pacto entre Él y tú, que a partir de ahora, ese pacto del Dios Todopoderoso, de ese Dios vivo, para el cual no hay nada difícil, para el cual no hay nada imposible, para entonces, ahora es el día de salvación, este es el día de pacto, este es el día en que Dios manifiesta su voluntad, su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, pueden decir conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo renuncio a mi vana manera de vivir, pero hoy reconozco a Jesucristo como mi único Señor y mi Salvador. Yo creo que en esa cruz del Calvario, Él estaba dando su vida por mí, para que mis pecados fueran perdonados y borrados, y para que tú me hicieras una nueva persona, una nueva mujer, una nueva vida. Padre eterno, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú conoces mi vida, tú sabes en qué te he fallado. Perdóname, Señor, de todas mis maldades, de todas mis desobediencias, por estar lejos de tu pacto, estar lejos de tu palabra, estar lejos de esa vida que tú has planeado para mí. Perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy empiezo contigo, Señor. Dame una nueva vida, una nueva naturaleza. Hoy yo decido que tú seas mi Padre eterno. Hoy decido que tú seas mi verdadero maestro, mi verdadero guía. Oh, Padre eterno, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo sea enviado a mi corazón. Toca mi vida, transforma mi vida, Señor. Que yo sea la mujer que tú has planeado que sea. Que yo sea esa esposa, esa madre que tú has planeado que yo sea. Y que a través de mí yo sea un canal vivo de bendición para toda mi casa, para toda mi familia. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Señor. Hoy establezco un pacto contigo, un pacto
un pacto eterno. Hoy establezco esa decisión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú le ayudas a cada una de estas damas, Padre, que tu bendición venga a cada una de estas damas, Señor. Así como tú bendijiste mi vida, que tú también bendigas a estas damas, Padre Celestial. Y que tu bendición esté ahora en sus vidas y en sus matrimonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.